Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy usted y yo nos vamos a informar de los grandes adelantos, de los avances de la medicina, tanto en el siglo XX como en estos 10 años que llevamos en el siglo XXI, y lo que nos espera, cuál ha de ser el futuro de la medicina. Y para ello, ¿a quién mejor traer a este programa que a un gran amigo, a un gran médico, famoso en Cuba y en los Estados Unidos, al doctor Virgilio Beato? Amigo Angulo, primero quiero darte las gracias por esta invitación que tanto me halaga estar una vez más contigo en esta hora que están vistas por la radio audiencia y la teleaudiencia de esta ciudad. El tema que tú has hablado es un tema fascinante. Yo diría que ciencia y medicina son cosas paralelas y muchas de ellas, por supuesto, unidas. En ciencia pura, en el siglo XX, yo diría que el complementarse la física de Newton sobre el macrocosmos con la física cuántica del microcosmos ha dado un conocimiento que antes no existía. En el mundo pequeño, en el microcosmos, lo que es cierto en el macrocosmos no es verdad, solo obedece a las leyes de la física cuántica. Otra cosa que es reveladora, y se ha confirmado ya, el movimiento de la placa tectónica, que por tantos años se discutió, inclusive en la Unión Soviética, en la época de Stalin se negaba que eso fuera cierto. Decía que no era fijo. La costra del globo terráqueo se desliza sobre una plataforma que es mucho más líquida que el resto y por lo tanto se mueve con la velocidad, a una razón de 2 pulgadas por año. Hay quien dice, por ejemplo, que el mundo tiene 6.000 años de existencia. Si eso fuera cierto, adelantar 2 pulgadas por año en 6.000 años, si tú estuvieras en la costa de Portugal, tú podrías ver los edificios grandes de Nueva York. Entonces, con el tiempo se han ido separando porque se calcula que el mundo, la Tierra, existe como tal hace 10.000 millones de años. O sea, la Tierra no comenzó hace 6.000 años, como en algunos textos se dice, 10.000 millones de años. Otro es el desarrollo enorme de la tecnología, que ha permitido los viajes a la Luna, los vuelos interplanetarios, las investigaciones a Marte y el gran desarrollo del conocimiento de lo que es la astronomía y lo que es el universo, que hoy en día, por supuesto, se sigue adelantando más. Hoy en día se habla de neutrinos. ¿Qué cosa es un neutrino? Pues un electrón que no tiene carga eléctrica, y si no tiene carga eléctrica no puede ser manipulado por ninguna de las fuerzas naturales, ni por la gravedad, ni por los campos magnéticos. Entonces puede atravesar cualquier sustancia. Y el mundo, entre los espacios siderales, está lleno de neutrinos, y sobre eso se está investigando enormemente. Ahora, en el orden médico, yo diría que, a mi juicio, el hallazgo, el descubrimiento de más significación es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso, doctor? El ADN. Ah, el ADN. El DNA de los Estados Unidos, en el castellano sería ADN, que es, por así decirlo, el libro de la vida. Todo lo que es un ser humano, sus partes, su funcionamiento, está metido en los cromosomas, en los genes, que están compuestos por el ADN. Eso es lo que conocemos como el mapa genético. El mapa genético, o sea, el genoma, que es el estudio de todos los genes que existen en cada ser vivo, una planta, un animal, un ser humano. 4 aminoácidos son las letras de ese libro, que tú las puedes mezclar y en secuencia distinta y que da lugar a 30.000 genes que se calcula que tiene el ser humano. Ese conocimiento hizo que saliera el premio Nobel a Christian Watson, que fueron los ingleses que descubrieron aquello. Eso ha abierto un campo enorme que no va a desaparecer todavía, que al contrario, en los 10 años que llevamos ya en el siglo presente, han ido acrecentando sus conocimientos. El otro paso, por ejemplo, te puedo hablar de medicina, cirugía y enfermedades infecciosas. Durante el siglo XX han desaparecido muchas enfermedades infecciosas que antes eran que acababan prácticamente con la humanidad. La poliomielitis desapareció prácticamente, la rabia prácticamente ha existido. Lo que todavía existe no es porque no existan los métodos para eliminarla,
sino porque por razones socioeconómicas no se han logrado. Tenemos la vacuna contra el sarampión, contra la rubela, contra la tosferina, contra la difteria, y sin embargo todavía hay personas en el mundo que mueren de alguna de estas enfermedades. No es porque no exista la manera de evitarlo, es que por las implicaciones socioeconómicas hay países que no tienen las posibilidades económicas para lograr esas vacunas, y el mundo más rico a veces ve con cierta indiferencia todas esas cosas. Pero existen los métodos para lograrlo. El avance de la cirugía ha sido enorme. ¿Cómo voy a pensar yo cuando era estudiante de medicina que algún día se iba a operar el corazón? Que se iba a abrir el tórax de una persona, se iba a paralizar el corazón y se podía abrir hasta el corazón para una válvula o para corregir un defecto de tipo genético. La cirugía ha avanzado extraordinariamente, igual que la medicina. Ahora, al tornar el siglo XX al siglo XXI, ha aumentado enormemente los conocimientos sobre las llamadas células madres. Al darse actualmente en el actual gobierno miles de millones de pesos para continuar las investigaciones, se ha hecho un avance extraordinario. Por ejemplo, hace 2 años, un investigador, en este caso japonés, Yamanaka, logró hacer una cosa que parecía imposible: reprogramar las células. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué cosa es reprogramar las células? ¿Qué reprogramar? Sí. Cuando se crea un embrión por la unión de un óvulo materno y un espermatozoide del hombre, se empiezan a duplicar las células. Entre los 5 días y 6 días de formación de ese embrión, las células que ahí se crean se llaman pluripotentes. Pluri es mucho, potente es poder. Tiene la característica de poder hacer cualquier tejido del cuerpo humano. Esas células son capaces de recrear las 220 células distintas que forman el cuerpo humano. Ahora, si se espera un poco más y en lugar de 5 a 6 días, de 15 a 16 días, las células que se forman son multipotentes. Ya no pueden hacer todos los tejidos, todas las células, pero sí pueden hacer una familia de ellas. Puede hacer sangre, puede hacer huesos, pero no puede hacer, por ejemplo, neuronas. Son multipotentes. Ahora, se espera más, ellas son células completamente diferenciadas, que nada más que pueden hacer un solo tipo celular. Bueno, hoy en día, antiguamente pues, se estaba utilizando aquello para la clonación. Se cogía el núcleo de una célula, se sacaba el ADN del óvulo y se inyectaba ese núcleo en ese óvulo y se reproducía de nuevo el mismo individuo que existía. Recuerden hace años la oveja Dolly, aquella que se creó en la misma forma. Pero ahora no es necesario la clonación. Mediante la reprogramación se puede lograr que cualquier célula del organismo, de la piel por ejemplo, sea utilizando mucho, que es una célula ya diferenciada. No puede ser otra cosa que piel. Si tú le cambias y le haces una nueva programación, la vuelves a hacer la célula pluripotente, y esa célula pluripotente te puede crear piel, te puede crear hueso, te puede crear sangre, te puede crear miocardio, cualquier tejido del organismo. Puede crear hígado, riñones, pulmones. Todas las células pueden crear. La célula ahora, es capaz de clonar. Sí, bueno, la puedes utilizar para clonar, pero esas células pluripotentes no son exactamente iguales que las del embrión. Muchas se comportan de igual manera, otras no se comportan de igual manera. Entonces, ¿y cómo se puede saber que hemos logrado reprogramar las células? Porque las células de tipo pluripotente se puede señalar por tinción en los tejidos. Dice, ya es una célula pluripotente. En esas condiciones, teóricamente, tú puedes lograr que la persona vuelva a la juventud. Óyeme, ¿cuándo va a ser eso, doctor? Es teóricamente algo posible. Solamente los años de edad podrán determinarlo. Pero es algo posible, ahora, o sea, algo que va a ser. Sí, ahora, cuando se empezaron a investigar cómo era posible que en determinadas condiciones esa célula diferenciada vuelve otra vez hacia atrás y se convierte en una célula pluripotente capaz de crear cualquier tejido. Se empezó a investigar y se encontró que poniendo genes en la célula, eso se podía lograr. Pero después del primer cóctel de genes que se estuvo haciendo, se encontró que eran 4 genes nada más los que existen que pueden lograr esa reprogramación. Y hoy en día en el laboratorio se reprograman células y se pueden crear neuronas
y se pueden quedar células del hueso y se pueden quedar células de la sangre. Desde luego, no con tanta precisión como la que viene en el embrión, pero la técnica va a ir avanzando y hacer que todas esas células pluripotentes puedan, prácticamente todas ellas, hacer los mismos que las otras. Ahora, de las células pluripotentes, unas son activas y otras por el momento no. ¿Por qué? El vehículo que se empleaba para llevar esos genes a las células e interesaban en ellas eran al principio virus. Se utilizó el virus del SIDA, los retrovirus. Pero que ha habido lugar que si el ADN de ese virus no se neutralizaba totalmente y quedaba vivo, el hijo podía hacer un cáncer. En ese caso, por ejemplo, la rata, que es el animal que se ha estado, el ratón, que se ha estado utilizando. Entonces, se dejó de utilizar el ADN y se empezó a utilizar otro virus más benigno, los adenovirus, que es el causante del common cold, del catarro. Pero a pesar de ello, si no se ha reactivado con esos genes el ADN de las células, no va hacia atrás y se queda paralizado. Pero existe ya la tecnología para lograr reprogramar a esos tejidos. Lo que es increíble es que se haya utilizado virus, que es lo que nos produce grandes problemas, que no hay nada contra el virus. Sin embargo, han usado el virus para reprogramar las células. Pero el virus se ha logrado atenuar, pero si ha quedado, por ejemplo, todavía alguna partícula de su gen vivo puede afectar a las células. Pero ya hoy en día prácticamente se está haciendo sin necesidad. Es más, se está viendo a ver qué mecanismo químico es el que actúa para que a través de esos 4 genes que están allí reprogramen las células. Ya se están haciendo, hasta ahora no se ha logrado completo, pero se sigue investigando. El día que se sepa cuál es el mecanismo químico por el cual los genes se basan, o lo programan, se aplica la química sin necesidad de ningún ser vivo que vaya a entrar en la célula. Y habrá una libertad absoluta de los gobiernos, porque el problema religioso se cae ahí. Claro, entonces, pero claro, ¿qué es lo que tú creas con eso? Un embrión, porque está creando células de tipo jóvenes, completamente primitivas. Pero si tú haces eso utilizar el ser humano, creas un embrión humano con una ventaja, que esas células que son iguales a las tuyas, el organismo no lo va a rechazar, por lo tanto va a aceptar. ¿Qué se puede hacer con esa reprogramación? Crear tejidos. Tú puedes crear un hígado, puedes crear un riñón, puedes crear un hueso, igual al que tú tienes normalmente, y te puede entonces quitar tu hígado y ponerte un hígado nuevo. En el orden teórico se los ha hecho todavía. No, pero ya lo veo yo, pero que vamos a eso. Eso es como cuando éramos chiquitos, los muñequitos del espacio, que nos parecían mentiras y hoy existen. Hoy en día, por ejemplo, los trasplantes de órganos son en todas partes de los Estados Unidos, en el mundo entero. Te ponen un corazón, te ponen un hígado, te ponen un riñón, te ponen hasta pulmones, se están poniendo solamente. Te hacen múltiples trasplantes. Te quitan el páncreas, el intestino delgado, te ponen el páncreas, el intestino delgado. Pero hay un rechazo que te obliga entonces a estar tomando medicaciones que tienen sus efectos secundarios, como es la cortisona, por ejemplo, y las sustancias que inhiben la respuesta inmunológica. Y por lo tanto, tienen efectos secundarios y con el tiempo te pueden crear un cáncer o algo otra. En esto no, porque es tu propio tejido con el cual se ha creado el órgano y que es el propio tuyo, y entonces te lo pones y no hay ningún rechazo. Vamos a seguir especulando, porque usted lo pone y con una sabiduría suya, pero lo ve más claro uno, ¿no? Yo espero que ese televidente esté entendiendo todo este fenómeno. Si todo eso se logra, que puede ser que se logre en los próximos 50 años, porque a la velocidad que va todo en los próximos 50 años, ¿de qué vamos a morir? Si cada vez que me falla una cosa me la pone y la otra me falla, ¿de qué morimos? La vejez, los células se envejecen de todas maneras. Bueno, esa es una gran pregunta, pero debe ser lo siguiente, y para gloria de la medicina científica, porque hay muchas pseudociencias que le dicen, la ciencia no, eso es pseudociencia. La verdadera medicina científica, la que se basa en hechos que se pueden ser repetidos y comprobados que son ciertos, ha agregado 40 años de vida al ser humano en el siglo XX. ¿Cuál era el life expectancy de un cubano en los años 52 en Cuba? ¿50 años? El máximo que vivía. No, el life expectancy, el promedio. El promedio, esa es la palabra. Bueno, hoy en día, ¿cuánto es? 78 años en el hombre, 80 años, 82 años. Cuando se hizo el Medicare a 65 años, no pensaban que iba a vivir la gente mucho más. O sea, la ciencia médica le dio 40 años más de vida al ser humano. Con los nuevos conocimientos, la ciencia médica le va a dar muchos más años a los seres humanos. ¿Hasta cuándo? No lo sé.
Pero los científicos calculan que hasta de aquí a 10 años estos conocimientos de programación no van a estar al alcance ya de la medicina práctica, de la medicina que se puede hacer en esa época. Pero ¿cuál es una esperanza tremenda? Tremenda, doctor. Es más, con eso una de las cosas que envejecen es la pérdida de las telomeras. Las telomeras son los extremos de las células. De los genes. De los genes. Cada vez que se multiplica se pierde un poquito las telomeras. Y cuando ya las telomeras se pierde, no se puede estar reproduciendo. Queda como residuo de las células pluripotentes del embrión, algunas como por ejemplo la de la sangre, que sigue fabricando sangre continuamente y son células pluripotentes que están ahí vivientes. Las únicas que están vivas y que siguen reproduciendo, por ejemplo, son las de la sangre. Ahora, hay otras células que se vuelven inmortales, son las células de cáncer, en donde los mecanismos propios de muerte celular prácticamente se quedan sin acción ninguna. Y esa célula se reproduce y alcanza, que va quedando el tumor que va creciendo. O sea, la célula de cáncer es una célula inmortal, pero son también inmortales las células que forman la sangre del ser humano. Bueno, entonces esas células de cáncer que son inmortales, por supuesto, se está buscando la forma de que dejen de ser inmortales. La forma actual de la medicina del momento presente, la cirugía, la radiación y la quimioterapia. Y hasta vacunas en el momento actual. Quizás cuando pasen 20 años y los médicos de esa época miren para atrás y digan, mira qué estúpida aquella gente de los años 20 y el comienzo del siglo XXI, dándole radioterapia para quemar el tumor y dándole veneno que mataba las células cancerosas, pero también mataban células sanas, porque se ha encontrado otro método más adelantado para hacer los efectos secundarios actuales. Como hoy en día vemos a nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos médicos las cosas que hacían y nos reímos de las cosas que... Si usted coge el libro, por ejemplo, de Cecil, de la obra de textbook de medicina clásica en este país, que se estudia también en Cuba, todos los medicamentos y los tratamientos que se hacían al comienzo de la primera edición del Cecil, al hoy en día, el 80% están contraindicados. Mira la palabra contraindicado, es decir, que no solamente no hace daño, sino que puede hacer daño. Óigame eso. Doctor, yo creo que el problema es que el dichoso tiempo corre y hemos pasado ya 10 minutos. Ya hemos estado hablando de los grandes adelantos de la medicina tradicional, sí, la que todos conocemos, que ha sido maravilloso, y la forma en que lo ha expuesto usted, lo ha expuesto de una forma que ya uno dice, caballero, ¿por qué no me dan un chancecito y vivo unos años más? Para ver si llego a esa etapa, entonces ahí podré vivir 100, 110, 120 años, ¿sabe Dios? Sí. Cuando todo eso se descubra, ¿no? Pero hay otro fenómeno al parejo de esto, la famosa medicina natural, el campo de la medicina natural, y lo vemos a diario. Lo vemos en los anuncios de la radio, de la televisión, en todo eso. ¿Qué usted piensa de esa medicina natural, de productos como el mismo colágeno, como toda esta serie de cosas que escuchamos? ¿Pueden competir con eso? ¿Qué cree usted de cierto en todo esto? Primero, eso es pseudociencia. Segundo, eso es ridículo. Y tercero, eso es puro comercio. Mira, hay muchos tipos de colágeno en el ser humano. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína, una fibra que la fabrica una célula específica del cuerpo humano que se llama fibroblasto. O sea, que fabrica fibra. Y eso fabrica la fibra colágena. ¿Cuál es la función de la fibra colágena? No tiene ninguna función metabólica, exclusivamente sostén. Para que por ahí, en el dramaje que se vayan colocando las células. Pero no tiene ninguna función metabólica. Y aquí está el colágeno para todos. Cuando usted dice metabólica, ¿qué le está diciendo? Ese televidente no entiende lo que quiere decir metabólico. Metabólico quiere decir... ¿Curativo? Es el recambio. Por ejemplo, tú coges una proteína, la comes por la boca, y eso se va metabolizando, se va cambiando para al final convertirse en aminoácidos. Ahora tú comes un pedazo de pan, y eso es un carbohidrato. Al final eso se va a convertir en glucosa, en el recambio metabólico. Pero la fibra colágena no tiene ninguna función, es inerte, está ahí. Tú te haces una herida y la herida cicatriza y esa cicatriz es tejido colágeno. Ahora te da un ataque al corazón, un infarto del miocardio, se muere, se necrosa parte del músculo cardíaco. ¿Qué es lo que queda ahí? Una cicatriz inerte, colágena, que no se mueve, que no se contrae, que disminuye la capacidad contráctil del corazón. Por eso es que
Las lesiones del corazón originan una insuficiencia cardíaca porque se va perdiendo el poder de bomba propulsora para lanzar la sangre al circuito. Luego el colágeno no tiene ninguna función metabólica, no puede curar nada. Es más, mientras más colágeno tú tengas, más envejece. Más envejezco. Claro, te llenas de colágeno, te llenas de fibra. Acuérdate que es el estadio final de reparación de lo que se necrosa en el organismo. Todo lo que te provoca un daño, al final te mira con una cicatriz colágena. Eso no hace nada, eso es un engañabobo. No, y es interesante escucharlo a usted porque, claro, son dos diferentes opiniones. También hay una otra serie de productos que se hablan que son salvajes, que te los ponen para todo. La sábila. ¿Qué usted cree de la sábila? La sábila, si todo un poquitico de sábila puede ser que en el estómago te disminuya el ácido, te sientas un poquitico mejor, pero eso no cura nada. Ahora, el problema es el siguiente, que hay otra cosa en medicina que se llama colágeno, que se llama el Double Blind Placebo Control, el placebo en español. ¿Qué cosa es el placebo? Una acción que se realiza a través de la sugestión y en las cosas propias subjetivas puede lograr mejoría. Los placebos mejoran en un 30-33% de los síntomas de cualquier enfermedad. El placebo. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer medicina allá en San Antonio, mi primer paciente americano, yo lo veía y me decía, doctor, ¿y usted no me va a poner un shot? Un shot es una inyección. Digo, ¿y un shot para qué? Ah, no, pues cuando yo vengo aquí me ponen una inyección de vitamina B12 y en el acto me siento muy bien. En el acto me siento muy bien. Actúa a través de un placebo, porque la vitamina B12 no puede hacer que nadie se sienta bien por la inyección que se la ponga, pero que tenga una gran deficiencia de vitamina B12. Cualquier síntoma se puede mejorar con placebo. Por ejemplo, tú coges las agujitas. Bueno, ¿qué es lo que cura? Mejora el vómito del embarazo, es un problema tan subjetivo de la mujer embarazada que te puede mejorar con cualquier otra cosa también. Te puede mejorar un dolor de espalda, un dolor lumbar, pero hay estudios estadísticos que si tú tienes un dolor de espalda o dolor lumbar y tú no haces nada, no tomas ninguna medicina, en el 80% de los casos, en 2 meses ya se quitó el dolor. Porque, ¿cuál es la causa fundamental de toda esa artritis? La osteoartritis. Pero la historia natural de la osteoartritis es que la osteoartritis hace remisiones. Y si tú estás tomando, te has dicho que tome jugo de calabaza, que es muy bueno para la artritis, y llegó la etapa de la remisión, y, oye, qué bueno es el jugo de calabaza. Fue una remisión natural, no fue producto del jugo de calabaza. No, claro, porque el organismo tiene la forma de crear anestésicos. El cerebro origina una sustancia parecida a la morfina, las endorfinas. Si tú estimulas a través de 20 estímulos, inclusive un estímulo hasta psicológico, las endorfinas, tú te alivias un dolor. ¿Por qué el ejercicio hace que la persona se sienta bien? Porque el ejercicio hace que el cerebro fabrique más endorfinas, entonces te sientes más fuerte, menos dolores. ¿Y ese producto endorfina químicamente no se podría preparar, dárselo uno y tomarlo uno? Bueno, la morfina. No es que sea químicamente igual, pero su efecto es prácticamente o sea, ese endorfina lo que hace es adormecernos los lugares, o sea, creamos algo que nos adormece el dolor en esa área. Sí, señor. Entonces, la acupuntura, eso es lo que hace. De eso le iba a preguntar, doctor, porque yo he traído aquí médicos de la medicina china. La oficina de estudios de todas estas sustancias alternativas que se llaman, que fueron creadas, estudió la acupuntura. ¿Qué es lo que puede mejorar la acupuntura? Síntomas subjetivos, el dolor de espalda, el dolor lumbar, la náusea del embarazo lo puede hacer, pero no cura ninguna enfermedad. Todas esas medicinas que tú decías naturales, que lean en letra chiquita, coge una lupa y lea para ver qué es lo que dice. Esto que dice aquí, de hecho aquí en la traducción al español, no ha sido demostrado ni evaluado por el FDA, y no ha sido aprobado. el Buró Federal de Investigaciones de esta cosa de la medicina. FDA. Y no sirve ni para diagnosticar, tratar, curar ninguna enfermedad. Pero la gente no lee eso. Tú tienes, por ejemplo, cuando se hace el Double Blind Placebo Control, de muchas de estas sustancias que se están empleando, por ejemplo, las vitaminas. Te voy a decir que yo nunca he tomado vitaminas. La vitamina que yo tomo es a través de los alimentos. Y mírame. Y mire qué bien está, bueno, con qué memoria, qué capacidad. Por ejemplo, los individuos que fuman mucho son propensos a tener cáncer del pulmón. Nadie discute eso.
Se hizo 2 estudios, uno en Finlandia y uno aquí en los Estados Unidos. Hace años se han publicado. Se cogieron heavy smoker, que fumaba igual una cajetilla y media o 2 cajetillas de cigarro al día. Entonces se le empezó a dar beta-caroteno, vitamina C y vitamina E, que son antioxidantes. 6 años de estudio. Al cabo de 6 años de estudio vamos a ver. La mortalidad en el grupo que tomó betacaroteno fue igual a la mortalidad del grupo que tomó el placebo. La misma cápsula, que no sabe lo que es, y que le decía que era la misma medicina. Pero ¿qué pasó con el cáncer del pulmón? Mayor lo que tomaron betacaroteno. ¿Le complicó la cosa? Sí, lo que se creía que iba a mejorar, no empeoró. Al punto que la American Medical Association publicó un warning. Si usted fuma, no tome betacaroteno. ¿Usted ha oído hablar de eso aquí por la radio o por la televisión? No, eso no se habla por radio o la televisión. Por radio o la televisión nada más que se habla lo que se paga como propaganda, pero no es para que haga esta observación. Bueno, pues mira, el beta-caroteno, que es una vitamina, y al mismo tiempo es aumentó la muerte por cáncer de pulmón. Doctor, nos queda un minuto. ¿Qué mensaje usted le daría a ese televidente después de haber separado la medicina natural de la medicina tradicional? Que tenemos grandes esperanzas que la ciencia, la verdadera ciencia, siga logrando el progreso de la humanidad. Y yo estoy seguro que con el tiempo el ser humano va a vivir mucho más años de lo que vive en el momento actual, más feliz y con menos sufrimiento. Bueno, señores, yo creo que hemos aprendido bastante con este señor que nos ha demostrado a su edad la inteligencia, la capacidad y la facilidad que tiene para informarnos como si fuera el mejor de los profesores. Sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Vigilio Beato, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.